Dígame si avanzan los diapositivos, por favor. ¿Cambió? Bueno, gracias. Avíseme cualquier cosita, ¿sí? Gracias, Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Pido ya no 1000 disculpas, sino 10.000 disculpas. Y vamos a tratar de, por lo menos, desarrollar la primera parte de lo que quería hablar con ustedes, que es comparación de datos entre grupos, datos cualitativos. Habíamos empezado antes comentando que tenemos dos formas de enfocar la estadística, lo que sería la estadística descriptiva y la estadística inferencial o comparativa. Cuando nosotros hablamos de estadística inferencial es porque inferimos qué pasó con nuestra hipótesis. Básicamente hay dos tipos de hipótesis experimental en comparación de casos, en comparación de tratamientos, en comparación de grupos. Lo que hacemos habitualmente es intentar demostrar que un medicamento es mejor que otro o mejor que el placebo, que serían estudios de diferencia. Y en otros casos podemos buscar estudios donde queremos saber si existe equivalencia entre, por ejemplo, un medicamento inyectable y otro por vía oral, o un medicamento que tiene más complicaciones que el otro, aunque el efecto sobre el evento que queremos prevenir sea similar. Estos son los llamados estudios de equivalencia. Habitualmente, en lo coloquial, llamamos estos estudios, los de diferencia, de estudios de superioridad, y los de equivalencia hoy se llaman estudios de no inferioridad, que vamos a ver en la última clase del curso. ¿Cuáles serían nuestras hipótesis estadísticas? Cuando yo comparo un tratamiento 1 con un tratamiento 2, parto de un concepto muy importante en estadística, que es la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Que los dos grupos son iguales, que el promedio o el porcentaje de lo que estamos buscando es igual en el 1 que en el 2. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Nosotros decimos, yo investigo para refutar la hipótesis nula. Quiero ver si el tratamiento 1 es mejor que el 2. Y vamos a ver un ejemplo. Yo aquí tengo, por ejemplo, un grupo tratamiento 1, 16% de riesgo de mortalidad, y el tratamiento 2 tiene 11%. Mi hipótesis de nulidad, como es siempre, que la mortalidad de 1 es igual que la mortalidad de 2. Hago un test estadístico, que después vamos a ver, y establezco con un error alfa de 0,05 que la P me dio significativa.
Entonces yo rechazo la hipótesis. Cuando yo rechazo una hipótesis de nulidad, estoy aceptando la hipótesis alternativa, es decir, que las drogas son diferentes. Y la P es el nivel de error de tipo 1 que estoy aceptando. ¿Qué sería la P? Es la probabilidad de equivocarme si digo que son diferentes. Entonces a mí la P me da 0,05, yo tengo un 5% de probabilidad de equivocarme cuando digo que son diferentes, pero tengo un 95% de probabilidad de no equivocarme. Y eso lo llamamos estadísticamente significativo al establecer ese error alfa de 0,05. Entonces, el error alfa o tipo 1, en forma muy sencilla podríamos decir que es la P que vamos a considerar significativa. ¿Y cuál sería el error? El error es considerar falsa una hipótesis de nulidad cierta. Dicho de otra manera, yo digo, son diferentes los grupos y resulta que son iguales. Esa es la probabilidad de equivocarme a lo que llamamos la P o el error alfa. Vamos a ver este otro ejemplo. Acá tenemos un grupo en el cual hay 16% de mortalidad en el 1 y 14% en el 2. La hipótesis de nulidad siempre va a ser que las mortalidades son iguales. Hago un test estadístico y establezco el error alfa y me da no significativo. Entonces yo ahora digo, no rechazo la hipótesis de nulidad. Por lo tanto, no acepto la hipótesis alternativa, que son distintas. Puedo estar cometiendo un error. Por ahí esa diferencia, 16 a 14, si hago un estudio mucho más grande, sería estadísticamente significativa. Eso es lo que llamamos error de tipo 2 o error beta. Error beta sería la probabilidad de equivocarme cuando digo que no son diferentes. Es decir, cuando no rechazo la hipótesis de nulidad. Y ese es un tema muy importante porque puede ocurrir que yo no haya detectado la diferencia, pero que la diferencia realmente existe. Estos son los dos errores que nosotros podemos estar cometiendo cuando hacemos estadística. Y les quiero mostrar un ejemplo sencillo. Nosotros hacemos el primer estudio, el que dice 200 pacientes. ¿Cómo informaría yo este estudio? Bueno, resulta que la droga bajó un 33% la mortalidad, porque bajó de 15 a 10 la mortalidad, pero no fue estadísticamente significativa. Entonces yo ahí no rechazo la hipótesis de nulidad, pero puedo estarme equivocando y realmente la droga ser significativa, pero como eran solo 200 pacientes, yo cometí un error beta. Cuando hago 400 pacientes, me pasa algo similar. La mortalidad en el grupo de droga bajó al 10% respecto de 15, pero me dio no significativo. Cuando hago un estudio más grande, sigue manteniéndose en este caso. La mortalidad bajó de 15 a 10, pero ahora es estadísticamente significativo. Y vos me vas a decir, ¿vos estás seguro de que baja la mortalidad? Sí, yo estoy seguro con una P de 0,05. La probabilidad de equivocarme cuando yo digo que son distintas es menor que el 5%. Pero yo en los otros dos casos, desde 200 a 400, en realidad la droga era útil, pero yo no la había detectado. No la había detectado porque cometí un error beta. ¿Y por qué cometí un error beta? Porque no tenía poder para demostrar esa diferencia. ¿Qué es el poder de una prueba estadística? Es la capacidad de evitar un error beta. ¿Y cómo vendría a ser este poder? Digamos, ¿dónde sale o cómo se hace? Vamos a hacer de cuenta que tenemos un tratamiento actual que mejora el 40% de los pacientes y vamos a hacer un tratamiento nuevo que, en este caso, por ejemplo, nuestra hipótesis que va a mejorar al 65% de los pacientes. Así que va a haber una diferencia de 25%. Para hacer un estudio yo establezco un error alfa, que es la P que vamos a considerar significativa, que habitualmente se utilizan dos niveles, 0,05, 0,01. En este caso establezco 0,05 y ahora voy a establecer un poder, que es decir, la capacidad de no equivocarme al decir, en el caso hipotético, que no son significativas. Tengo un 80% de poder, es 1 o 100 menos el error beta, que sería 20%, o 1 menos 0,2, que sería un poder del 80%. ¿Qué significa este tema del poder? Que si verdaderamente existe esa diferencia del 25%, yo tengo un 80% de probabilidades de detectarlo.
¿Cómo sería eso? Que si hago 5 estudios, en 4 estudios la P me va a dar significativa, pero por ahí en un estudio no me va a dar. Ese es un poder adecuado para una investigación. Yo pongo un poder del 80%. ¿Y de qué va a depender el poder? Del número de pacientes. Entonces yo voy a estimar el número de pacientes adecuado para tener un poder suficiente para detectar bien la posibilidad de que existan diferencias. Generalmente se utilizan poderes del 80% para arriba en el diseño de los ensayos clínicos. Bien, entonces, cuando nosotros comparamos si existen diferencias significativas entre A y B, hablamos de hipótesis de nulidad. La hipótesis de nulidad significa que A y B pertenecen a la misma población. O significa que tienen la misma mortalidad, la misma tasa de recurrencias, o si fuera un estudio cuantitativo, peso corporal, los dos tienen el mismo peso, así que la media de A y B son iguales. ¿Qué sería el error alfa? Es la posibilidad de error al rechazar la hipótesis nula. También podríamos expresarlo como la probabilidad de incurrir en una afirmación positiva. Hay diferencia que podría ser falsa. Siempre va a ser el valor de P. Por ejemplo, si yo digo, hago una comparación y me dio la P 0,8, la probabilidad de equivocarme al afirmar que son diferentes es 80%, por lo tanto a eso lo considero no significativo. Pero si la P me da 0,04, tengo una baja probabilidad de equivocarme al afirmar que son diferentes. Y como el criterio que utilizo para el estudio es error alfa 0,05 y mi probabilidad es menor del 5%, yo afirmo que este segundo estudio fue estadísticamente significativo. Bien, entonces, siempre cuando decimos algo es estadísticamente significativo, estamos asumiendo un error alfa determinado, en este caso 0,05. Cuando nosotros no rechazamos la hipótesis de nulidad, es decir, que la aceptamos, también estamos cometiendo un posible error tipo beta. No quiere decir que está equivocado, pero es posible que nos estemos equivocando. ¿Por qué? Porque estadística es incertidumbre. Cuando yo digo la P dio 0,05, tengo un cierto grado de incertidumbre, pero por lo menos de 1 en 20. Y si no me dio significativa, tengo un grado de incertidumbre que sería el error beta. El error beta, como se muestra en este gráfico, disminuye mucho cuanto más aumenta el número. Así que el error beta va a ser muy bajo si yo tengo un número de pacientes muy elevado. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular muestras para poder achicar el error alfa y el error beta? ¿Qué sería el cálculo de la muestra de un ensayo clínico? Es preguntarnos cuántos pacientes necesitamos para demostrar un valor confiable o una diferencia confiable entre valores, puede ser cualitativos, cuantitativos, eventos en el seguimiento. Cada diseño, cada método requiere un determinado cálculo
de la muestra. En general, el cálculo del tamaño de la muestra de un ensayo está condicionado por cuál es el objetivo central del estudio. Si yo quiero hacer un relevamiento, por ejemplo, y quiero ver si la diabetes es más prevalente o no en personas hipertensas, mi objetivo será el porcentaje de diabéticos. O si quiero comparar dos estudios que tuvieron un efecto sobre la mortalidad, dos tratamientos, y evaluar si existe una reducción de la mortalidad o una reducción de un valor cuantitativo. ¿Cómo vamos a medir el punto final? Sería la segunda pregunta. Si es una encuesta, va a ser una prevalencia. Si es una reducción, va a ser porcentaje de los dos grupos, o una reducción de un parámetro, la media de un grupo con la media del otro. Si estamos comparando antihipertensivos. Esta derivada de la fórmula que vimos la semana pasada, que error estándar es P por Q sobre N, la raíz cuadrada de eso, yo haciendo un malabar, aíslo N, y me va a decir que N es igual a P por Q sobre el error estándar al cuadrado. ¿Qué significa? Significa esto, que cuanto yo más chico sea el error que estoy buscando, más me va a agrandar el número de pacientes porque el error estándar está en la división. Entonces, si yo busco, por ejemplo, que quiero establecer en una encuesta electoral, por ejemplo, que el porcentaje va a estar alrededor del 30% de la intención de voto y hago una encuesta de estas características, acepto, por ejemplo, que voy a tener más menos 5. ¿Bien? Entonces me dice el cálculo final de la N, P por Q sería 30 por 70, el error estándar para 5 sería 250, me dice que necesito 323. Esto lo hace el calculador y yo les envié a ustedes un calculador que ahora vamos a ver cómo funciona y les da directamente el número. Lo que ustedes necesitan saber es cuál es el porcentaje que ustedes suponen que va a tener lo que ustedes están buscando y cuál es el error que admiten asumir de esa manera. Entonces, siempre el número máximo, si uno no tiene la menor idea del porcentaje, pone 50 porque ese va a ser el número máximo para no quedarse corto.
y el n va a aumentar exponencialmente si nosotros queremos achicar el error. Nosotros arriba dijimos más o menos 5, pero si yo le dijera al encuestador, le digo, no, mira, 5 es muy amplio, ¿por qué no nos achicamos a 2,5 de error? 30% más o menos 2,5. Voy a necesitar casi 4 veces el número de pacientes. Yo bajo a la mitad del error, tengo que aumentar 4 veces la n. ¿De acuerdo? Sí, siempre es eso. Si yo disminuyo a la mitad el intervalo de confianza, requiero multiplicar 4 veces. Si tengo una prevalencia esperada, por ejemplo, 20%, si busco un error de 2,55, voy a tener 245 pacientes. Si busco un error de la mitad, voy a tener 974 pacientes. Y aquí más o menos grafica lo mismo. Si la prevalencia esperada es 20%, yo acepto un error de 5, necesito 245. Pero si voy a aceptar un error de 2,5, me voy a ir a 974. Y usted va a decir, ¿por qué necesito un error de 5? Bueno, depende con qué yo lo quiera comparar. Supongamos que yo contrato un encuestador y yo soy un candidato a elecciones y tengo un 30% de intención de voto. Entonces el encuestador me dice a mí, bueno, mira, vamos a hacer así. Yo cada 3 puntos que te aumento, te voy a cobrar 1.000.000 de pesos. Entonces voy a hacer una encuesta. ¿Y qué error vas a tener? Más o menos 5. Le digo, no, más o menos 5 no. Hacele menos que sea